Pues muy bien. Buenos días, amados hermanos, con todos los presentes y los que nos están también acompañando en Zoom, que espero que sean muchos también, hermanos. Quiero dar la bienvenida a todos. Hoy, último día del mes, último domingo del mes de febrero. Wow, se acaba hoy el mes, hermanos. Me han dicho que tenemos unas visitas, unas personas que nos están visitando por primera vez o han venido hace mucho tiempo. Me gustaría que saludaran con la iglesia, por favor, para saludarles, darles la bienvenida. Ah, muy bien, muy lindos, hermanos. Bienvenidos. Que Dios les bendiga. Espero que sigan viniendo. ¿Sí? ¿Sí veo? Ya. Pues bienvenidos todos. Les pido por favor que se pongan de pie para empezar dando gracias a Dios por este tiempo que vamos a pasar en comunión como hermanos, como iglesia. Así que demos gracias al Señor por todo esto, hermanos. Dios, Padre Celestial, queremos darte las gracias, Padre, porque tú nos has permitido una vez más reunirnos, Señor, aquí para agradecerte, para bendecir tu nombre. Señor, queremos que todo este tiempo que está preparado, Señor, sea de tu agrado, porque todo lo hacemos para honrarte, para glorificarte, para engrandecer tu nombre. Que todo lo que esté hoy listo, Señor, sea como un olor fragante, como un perfume fragante que llegue hacia ti, Señor. La alabanza, las ofrendas, la predicación de hoy, Señor, que tú uses a tu siervo para que llegue a todos, Padre Santo, esta palabra que tú quieres hoy hablarnos a nosotros, Señor. Te quiero dar gracias por todo, por cada uno de mis hermanos, los que están presentes, los que están acompañándonos en Zoom también, y que donde quiera que estén reunidos, Señor, en tu nombre, tú, Señor, te manifiestes, Padre Santo, en cada uno de tus hijos. Te doy gracias en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Me gustaría que me acompañaran con una lectura que tengo preparada para todos. Bueno, está en el Salmo 95. Por favor, pueden acompañarme con la lectura en sus Biblias. Es el Salmo 95 y dice así: cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este salmo nos invita a que vengamos con corazón limpio, con corazón sincero, humilde, sencillos, a recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar hoy. Olvídense de todo, hermanos. Este día es solo para alabarle al Señor, para bendecir su nombre y agradecer todo lo que Él hace por nosotros. No pidan hoy nada, solo agradezcan al Señor, porque nos dice: venid, aclamémosle alegremente a Jehová. Así que hoy es un día de gozo, de júbilo, de alegría,
en la que vamos a participar todos, de una manera u otra, vamos todos a estar participando este día, hermanos queridos, y que la bendición sea para todos por igual. Amén. Pues entonces ahora voy a dar paso a nuestra agenda de actividades para esta semana. Les recuerdo para empezar que hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, los hermanos que forman el equipo de maestros de escuela dominical, tanto de mayores como de niños, tenemos una reunión por Zoom a las 5 con el pastor. Y que por cierto tenemos una tarea. La tengo en cuenta. A ver, hermanos, el día martes a las 19 horas tenemos la reunión de oración. El jueves a las 19 horas también el culto. El día sábado a las 16:30 la reunión de adolescentes. Y el sábado también, 6 de marzo, hay la reunión de mujeres a las 18 horas. No se olviden las hermanas de conectarse por Zoom a las 18 horas. Las hermanas Mata Gigantes. Así me ha dicho la hermanita Ruth que es Mata Gigantes. Muy bien. Así que bueno, el día domingo a las 10:30 empezamos otra vez continuamos la escuela dominical a las 10:30 hasta las 11:30, hermanos. Y a las 12 el culto general. ¿Algo más tal vez, pastor? Recordarles también que el día 14 de marzo, ¿a qué horas? A las 5, ¿verdad? La reunión de Asamblea General, tanto por Zoom como presencial. Espero que no se los olvide. Y bueno, pues creo que ya hemos dicho todo. Y empezamos ahora con el tiempo de alabanza. Como hemos leído en el Salmo, vamos a aclamarle hoy al Señor con cánticos, con alabanza, con alegría, con gozo. Así que demos la bienvenida a nuestro grupo de alabanza, que hoy nos van a deleitar. Espero que todos participemos, hermanos, con alegría, ¿verdad, hermanos? Adelante, hermanos, por favor. Buenos días, hermanos. ¿No sé si se han dado cuenta de quién está aquí arriba otra vez con nosotros en la alabanza? Yo creo que los hermanos que ya llevan muchos años en la iglesia, pues se acuerdan de él. Yo me acuerdo cuando era niño que lo veía aquí arriba. Y para mí es un placer poder seguir su ejemplo, ¿no? Y cantar a su lado. Pero es de mayor gratitud poder cantar con él, pero para Dios, ¿no? Entonces, vamos a empezar cantando ¿A quién iré? Y esta canción dice, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Y muchas veces nos pasa eso, buscamos a Dios en los momentos de dificultad, de pruebas. ¿Y por qué si Dios está con nosotros siempre, para nosotros está siempre, por qué no lo buscamos también en momentos de felicidad, ¿no? Así que vamos a empezar con esta canción. ¿A quién iré? Diego. Nos ponemos de pie, por favor. Tenemos fallos técnicos. ¿A quién iré?
Si me podéis acompañar en un versículo, bueno, yo creo que mucha gente se lo sabe ya, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, perdón. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que Dios nos ha hecho nuevas personas, ¿no? Nuevas criaturas. Así que ahora vamos a cantar Soy nueva criatura. Bueno, cuando yo tengo la oportunidad a veces de hablar con mis amigos de clase del instituto, bueno, de la universidad ya, porque a ellos a veces me preguntan qué diferencia hay entre lo que yo hago y lo católico, ¿no? O otra cosa. Yo le digo a veces que lo nuestro no es una monotonía, ¿no? No es un ritual, sino que es una relación, ¿no? De tú a tú. Es que es nuestro Padre, ¿no? Con lo que podemos hablar con Él. Y yo lo que les digo, la palabra clave es como la intimidad, ¿no? Que puedo tener con Dios. Y en la Biblia pues se ven muchos ejemplos, ¿no? Vemos a Moisés, también vemos a David y al propio Jesús, ¿no? Es el ejemplo más claro en la oración. Entonces, os invito, hermanos, a buscar esa intimidad. Es lo que dice esta canción. En la última frase dice, solo estamos tú y yo. Así que vamos a cantar, hay momentos que... Perdón, estamos en fallo técnico. ¿Tienes en re? Bueno, la empezamos, perdón.
segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Momentos que deberían terminar, hay segundos que tienen que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor, muchas gracias porque nos permites estar aquí esta mañana. Gracias porque podemos alabarte, Señor, porque sabemos que tú siempre estás, Señor, para nosotros, aunque a veces te olvidemos, que a veces no sepamos, Señor, no te pensemos cuando hacemos las cosas. Ayúdanos, Señor, a estar alegres para ti siempre, porque tú nos das ese gozo, Señor, esa tranquilidad, esa paz. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que nos ayude, Señor, esta mañana y que podamos empezar esta semana que viene con nuevas fuerzas. Te damos la gloria, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Eres
continuación vamos a cantar una canción que yo creo que muchos la han escuchado ya, pero es nueva para nosotros. Así que se llama Enamórame, es de Abel Zabala y de Jesús Adrián Romero. Creo que muchos la han escuchado así que la vamos a cantar. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. De tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo.
¿Ya? Ahora sí. Bueno, hermanos, ha tocado la hora de la ofrenda. A ver, todos a ofrendar con amor, con gozo, con alegría. Como este día estamos de mucho gozo y mucha alegría. Quiero pedir a mi hermano Alfredo de Marina, ven, que se hace el encargado de la ofrenda. Oramos, hermanos. Dios Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todos estos momentos que estamos viviendo ahora mismo y queremos seguirte alabándote, adorándote, ahora por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos que hace mucha falta, Señor, para que la obra continúe, así que pon, Señor, el querer, el hacer en cada uno de tus hijos, con corazones alegres, gozosos, Señor, reconociendo, Padre, que todo es tuyo, que todo te lo debemos a ti, Señor. Así que como hijos amorosos, vamos a ofrendar en tu nombre. Gracias, Dios. Amén. Gracias, hermanos. Ahora nos toca el momento de escuchar la palabra de Dios. Espero que todos recibamos con mucha alegría, con mucho júbilo, lo que nuestro hermano nos trae hoy. Que Dios nos quiera hablar por medio de él. Amén. Bienvenido, hermano. A ver si funciona. ¿Va? 1, 2. ¿Sí, no? Sí, vale. Más que nada por el Zoom. Aquí somos poquitos. Pero bueno, qué bueno es seguir avanzando en la palabra del Señor. Y si hay algo que me cuesta realmente en estos capítulos de Éxodo, estamos en el capítulo 30 y veníamos haciendo un capítulo por domingo, no sé si recordáis, pero cada vez me cuesta más resumir ese capítulo. Así que vamos por Éxodo 30, segunda parte, ¿vale? No sé si lo puedes poner, Ruth. Y algo que me pasó es que me di cuenta que el resumen tiene 16 páginas, y eso que estábamos hablando de los segundos versículos. Así que vamos a tratar de resumir el resumen, pero sin apuro. Como decimos, lo más importante es poder aprender de la palabra del Señor. Así que mientras vayamos avanzando con la palabra, da igual si nos lleva un domingo más o un domingo menos. Así que vamos a abrir los apuntes. Vale. Y es bueno también repasar y recordar, porque algunos no lo vieron, algunos no estuvieron, pero venimos estudiando acerca del tabernáculo. Últimamente es el tabernáculo porque era todas las instrucciones que están en estos capítulos de Éxodo. Y muchas veces cuando leemos estos capítulos empezamos a pensar, bueno, es una obra bonita, la verdad que Dios tiene muy buen gusto, es un buen decorador, pone todos los detalles de cómo tenía que hacer las cosas, pero cuando empezamos a estudiar un poquito más en profundidad, vemos que Dios no hizo nada al azar, que desde las medidas, la plata, el bronce, dónde estaba la ubicación de cada uno de los elementos, tenía una cierta importancia porque reflejaba a nuestro Señor. No solamente reflejaba a nuestro Señor, sino que reflejaba nuestras vidas. Otra de las cosas que estuvimos viendo es que cuando estudiamos los libros del Antiguo Testamento, muchas veces pensamos, bueno, no es para nosotros, ¿vale? Sobre todo aquellos que creemos que estamos en el periodo de la gracia, y digo creemos porque me incluyo, en ese paréntesis precioso de después de la cruz de Cristo y hasta el rapto, hasta el arrebatamiento, hasta que Dios nos venga a buscar. Pero ¿qué sucede con el Antiguo Testamento? ¿Queda desechado? En ninguna manera.
Pablo dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Por tanto, veíamos que todas estas instrucciones eran para el pueblo de Dios. Y hoy, como vimos también cuando empezamos el estudio de Éxodo, nosotros somos ese pueblo espiritual de Dios, esos descendientes espirituales por medio de la fe de Abraham, y tenemos derecho a muchas de estas cosas o aprender de muchas de estas cosas. Así que con eso en mente estamos estudiando el libro de Éxodo. Aquellos que no pudieron ver algún capítulo antes o algo, recuerden que están todos allí grabados y que lo podéis escuchar para ponerlos al día, porque es precioso la cantidad de cosas que hemos sacado y aprendido. Cuando empezamos este Éxodo capítulo 30, si vamos allí, vemos que teníamos el altar de incienso. Ese lo vimos la semana pasada. ¿Recordáis ese altar que se ponía frente al lugar santísimo? Porque cuando nuestras oraciones eran expresadas tenían que ser de cara a Dios, mirando hacia Dios. También ese altar representaba a Cristo resucitado, porque dentro del lugar santísimo, con las cortinas que solo se veían desde adentro, con el azul y los ángeles representaban al cielo, Cristo era la puerta, fuimos viendo que cada una de estas cosas representaban a Cristo. Y algo precioso era que este altar de incienso era Cristo resucitado en el cielo, como vimos en Apocalipsis, que intercede por nosotros, eso para los que están estudiando también allí, y el altar de bronce, el lugar que representaba la cruz, la muerte, el juicio y el sufrimiento. Y en el medio vimos, una de las cosas que vimos también la semana pasada, fue la fuente de bronce, donde tenían que limpiarse del polvo del camino o de haber hecho sacrificios y de esa suciedad diaria, ya no de una poder entrar o no, sino de la suciedad diaria, porque recordábamos aquellos pasajes cuando el Señor Jesús le lavaba los pies a los discípulos. ¿Recuerdan? Y Pedro le dice, no, a mí no me lavarás, y si no te lavo no tienes parte conmigo. Pues Señor, báñame entero. Pedro, que los que son lavados no tienen necesidad de ser lavados enteros, solamente con lavarse las manos y los pies, ¿no? La parte que se ensucia del diario andar. Y hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de la confesión. Y así íbamos pasando por estos capítulos hasta que llegamos a los que nos toca hoy, los versículos de hoy, la segunda parte de este capítulo 30. Algo también que vimos la semana pasada, y es importante tenerlo en cuenta, y por eso repaso o resumo un poquito más el 30, era el dinero del rescate. ¿Se acuerdan que era muy poco? Eran unos cuantos dólares, unos cuantos euros, entre 3,50 € a 5 euros. Y que el que tenía mucho no podía pagar más, el rico no podía dar más, ni tampoco el pobre debía dar menos, donde a Dios nos ponía todos en una situación de igualdad, donde venían aquellos que se creen que por lo que son, lo que tienen, como hacían los fariseos, que eran más para aparentar, aquí se les prohibía todo eso, y tenían que dar todos la misma cantidad, el rescate de su alma, mostrando cuán poco valía nuestra alma sin Cristo por la destrucción del enemigo hacia nuestras vidas a causa del pecado, como también el acceso a esa libre gracia cuando entraban al atrio que representaba a Cristo. Así que vemos que para Dios, como dice en Santiago, no hay acepción de personas. Y todo esto lo vimos en este pedacito del capítulo 30, que a veces lo leemos y decimos, estaba lindo el tabernáculo, ¿no? Allí tenía su decorado, sus cosas, pero no vamos entendiendo todo el significado. Pero llegamos a la segunda parte, desde el versículo 22 en adelante. Y de estos versículos va a hablar de algo muy importante también. Y habla del aceite, de la santa unción y del incienso. Cosas que a veces quizás no les damos mucha importancia. El aceite, sabemos que era aceite, bueno, se rociaba, los sacerdotes eran lavados con ese aceite, como vamos a ver ahora, eran prácticamente bañados en ese aceite. Tenían que pasar todos los utensilios y todas las cosas por ese aceite de la unción, que no era un aceite cualquiera, como vamos a ver, tiene sus características y qué simbolizaba. Así que vamos a leer esto pensando qué simbolismo tiene y cómo podemos aprender más acerca de este pasaje. Éxodo 30, voy a agrandar esto, versículo 22 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, o sea, 250. Esto es 250. El cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de oliva, un hin. Y harás de ello un aceite de la santa unción, superior al ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con los utensilios, el candelero, los utensilios, con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto,
con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y santo lo tendréis vosotros. Y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que pusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre el pueblo. Así que vamos a leer hasta ahí, la primera parte, el aceite. Vemos que tiene una composición específica. No solamente eso, sino que tenía un uso específico, que era consagrar y santificar. Ahora vamos a ver qué significan esas palabras. Pero también vemos que era algo que Dios tenía solamente para él. Vamos a ver un poquito cuánto equivale, ¿no? Todo esto para saber de qué estamos hablando, de cuánta cantidad. La mirra, que eran 500 ciclos, la canela aromática 250, va a hablar más o menos, 500 ciclos era un equivalente a 6 kilos. 6 kilos de mirra dentro de la cantidad de aceite que ahora vamos a ver. Por tanto, teníamos 3 kilos de las otras especies. Y un hin era una medida egipcia. ¿Recuerdan que ellos salieron de Egipto? Bueno, algunas cosas se quedan. Y se quedaron la forma, o esta palabra, que es una medida, como si nosotros dijéramos en metro, si estamos en América, sobre todo en el norte diríamos un galón. Un galón creo que es 4,54, ¿no? 4,54 litros. Si hablamos aquí, hablamos más de 5 litros. Entonces, el hin más o menos equivalía a eso, entre 4 y 5 litros. No llegaba a los 5, pero pasaba a los 4. La medida exacta no se sabe. Pero fíjate que en estos 4 litros de aceite, 5 litros vamos a poner de aceite, había que mezclarle, por tanto iba a quedar bastante espeso, no era un aceite muy suave. Y había que mezclarle 6 kilos aproximadamente de, como vimos, de canela y 3 kilos y 3 kilos de los otros elementos. Así que algo que me llamó la atención, a ver si funciona. No. Con Ale funcionaba, es que le estoy dando al otro botón. Perdón. Vale, mira lo que encontré. ¿Sabes qué es esto? Una publicidad de Amazon. Amazon vende el aceite de la unción con las medidas de Éxodo 30, así lo promocionan. Éxodo 32, 22 al 25. O sea que tú puedes comprar una botellita, una porción del aceite de la unción que se usaba, con las medidas. ¿Hasta dónde se llega, no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque para muchos le quitan importancia y otros le dan una importancia en extremo al aceite. Pero vamos a ver qué es lo que realmente significa el aceite para nosotros, para que ni lo compremos en Amazon o en otro lado donde lo vendan, ni tampoco lo usemos para cosas que no tienen que ser usadas. Dice que si alguno lo vertía sobre cosa extraña o sobre extraño, iba a ser echado del pueblo, erradicado del pueblo e incluso podía pagar con la muerte. ¿Por qué? Porque era algo santo y consagrado a Jehová. Me lleva a pensar todo esto, que cuando hablamos de todo lo santo y lo consagrado a Jehová, ¿te has dado cuenta que en todo el tabernáculo dijo, igual que la ropa de los sacerdotes y todo, esto me será santo y consagrado y no será usado en, y ponía las demás cosas? ¿Por qué? Porque Dios quiere que las cosas que Él diseñó sean para Él. Y las hizo solamente para Él. Y usarlo para otra cosa es profanarlo, es ensuciarlo, es cambiar el sentido que tiene. Ahora, si nosotros trasladamos estos a hoy como una pequeña aplicación y entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo de Dios, porque dice, sabéis que vosotros sois templo, que era lo que reemplazaba el tabernáculo cuando ya estaban en un lugar estable. Por tanto, hoy podemos decir, ¿por qué usamos nuestro cuerpo para las cosas que a Dios no le agradan? ¿Por qué lo vertemos sobre cosas extrañas, que son aquellas cosas que no fueron santificadas y que no pertenecen a Dios? ¿Por qué tocamos lo que no tenemos que tocar o vamos y caminamos por donde no debemos andar o miramos lo que no tenemos que mirar cuando hemos sido consagrados, dedicados a Dios como los sacerdotes? Recuerdan que Aarón y los sacerdotes, cuando vimos las vestiduras, que vimos que los ungían, que era con este aceite, después de la medida, pero cómo los tenían que ungir, era porque ellos iban a ser consagrados y dedicados a Dios. Y vimos en Primera de Pedro que eso se trasladaba a nosotros hoy porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usamos lo que Dios nos dio para glorificarle a Él
para las cosas que no tienen que ser. Nuestros ojos, nuestros oídos mirando cosas o escuchando cosas que no agradan a Dios. Yo a veces me imagino, ¿no? Porque a veces veo a las personas escuchando cierto tipo de música. Yo siempre diferencio que hay música del mundo, cuidado, y música mundana. Hay música del mundo que es romántica, que es esto, que es muy bonito, que le canta el marido a la esposa y es preciosa. Pero hay música que apela a cualquier cosa, apela a los instintos, a la sexualidad, a la degradación, que no le canta a su esposa, de si fuera ella, da igual el nombre, ¿no? Otro nombre, otro cuerpo, pero sigue siendo ella. Y un montón de canciones que se cantan por ahí, muy conocidas, y ni hablar de los nuevos ritmos. Y nosotros prestamos oído y eso. Y vamos a veces a ciertos lugares y vemos a personas que tienen sus oídos consagrados para escuchar la palabra de Dios. Y vemos personas que tienen sus labios consagrados para alabar a Dios y proclamar la palabra, hablando, cantando y escuchando cosas que no tienen que escuchar. ¿Sabes por qué? Porque le hemos quitado el valor, no solamente a lo que es el aceite, como vamos a ver ahora, sino a lo que es consagrado a Dios, dedicado a Dios. Así que los que se perdieron la escuela dominical hoy podrían haber aprendido más de esto, que se tocó un poquito, de entrega. Animaros a venir. Pero es eso. Si fuimos entregados a Dios, si eso pertenece a Dios, si fuimos ungidos y tenemos el privilegio de ser real sacerdocio, ¿por qué usar nuestras cosas para lo que no pertenece a Dios? ¿Por qué verter de la unción, de la bendición que Dios nos da en extraños que no pertenece a Dios? Si era para usar dentro del templo, dentro del tabernáculo, en la familia, con los levitas, con los sacerdotes, con los hermanos, y no se podía verter en otro lado. ¿Sabes por qué? Porque si querías participar, tenías que entrar. Y eso tenemos que aprenderlo. Pero más allá de lo que nosotros usamos, voy a sacar esta publicidad, que me causó gracia, por eso simplemente la puse. Dije, no puede ser que con lo que Dios dedique, dice, no se puede usar para otra cosa, y lo que le da, se venda así como así, ¿no? Vamos a ver algunas de las cosas que tiene el aceite. Si vimos aquí, ¿no? Algo que me llama la atención, los voy a poner todos, así me olvido de ir dando clic. La acacia y el cálamo, ¿vale? Y después vamos a ver el último. El último es el aceite, por eso no lo puse todavía, aceite de oliva. Si vemos, va a haber 5 elementos. 5 elementos en el aceite de la unción, 5 elementos en el incienso. Ahora los vamos a ver. ¿Por qué era tan importante este número 5? Estuve viendo, digo, ¿por qué tanto 5? Aparece 318 veces el 5 en la Biblia referido a las cosas de Dios o las directrices que Dios daba. Hasta 5 ministerios, en los que se basa la iglesia. Hay 5 columnas de la salvación. O sea, 5 pilares en los cuales basamos que nuestra salvación está segura en Cristo. El 5 es precioso. ¿Sabes por qué? Porque para un judío hablaba de la gracia de Dios. El 5 representa la gracia abundante de Dios. Era todo lo que Dios daba. Así que ya aquí vemos que en este aceite, cuando lo ungían, era importante ese 5 simplemente porque implicaba de que toda la gracia de Dios era derramada sobre ti. Y no es lo que pasa sobre nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y la gracia de Dios es derramada sobre nosotros y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios. Precioso, ¿verdad? Y cuando nos da sus dones, como veían ayer con los jóvenes, que ahora vamos a tocar un poquito de esto. ¿Y qué hacemos con todo eso? Lamentablemente, le hemos quitado el valor. Y a pesar de que Dios nos da toda su abundante gracia y nos da un espíritu de amor, poder, dominio propio, espíritu de sabiduría, y si miráis hay 5 descripciones del espíritu también en el libro de Isaías y lo vimos en Apocalipsis, los que están estudiando el jueves, 7 hay, pero 5 son los claves con respecto a nosotros y 2 con respecto a la deidad, 2 características en cuanto a su divinidad y 5 son las acciones que tienen que ver con nosotros, que nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque esas 7 características, 5, derraman la gracia de Dios sobre nosotros. Son cosas que el Espíritu nos da, como la sabiduría y demás. Hay 2 que pertenecen solamente a Dios. Pero lo tenés que ver en el libro de Isaías. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Que vemos que la gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Y se derrama para ungirnos, para consagrarnos, para hacernos de uso exclusivo para Dios. Por tanto, lo que somos y lo que tenemos tiene que ser consagrado y dedicado a Dios.
Otra de las cosas que me llama la atención es que todo lo que tocara, lo que había sido ungido, como lo vamos a ver más adelante, todo lo que tocara era santificado. Y eso va a hablar de que si realmente somos llenos del Espíritu, como vamos a ver con el aceite, y tenemos la gracia de Dios, porque el 5 es la gracia de Dios en nosotros, los que estén cerca de nosotros pueden ser purificados si se acercan. Ese tocar significaba no solamente el hecho de rozarlo, que así lo malinterpretaron después los fariseos, por eso hablaban mal de Jesús, pues andaban con pecadores, porque no, había un montón de cosas que ellos tomaron en exageración la ley, porque lo que decía de eso era que aquello que tocaba intencionalmente, la palabra tocar en el griego, aquí en el hebreo, pero en el griego tiene aparece cuando la mujer toca con flujo de sangre, sabiendo que tenía el poder de ser sanada, la persona a la que tocaba. ¿Recordáis? Cuando quiso tocar el manto, porque lo tocaba con fe. Ahí era santificada. Cuando nosotros tocábamos creyendo, no simplemente rozando, después claro, los fariseos llevaban toda la ley al extremo para ser ellos los únicos, ¿no? Y lo usaban para vanagloria cuando Dios no la dio con ese fin. Pero ¿qué sucede? Que aquello que tocaban con la intención, aquello que tú alcances y le puedas dar tu fe o mostrar por medio de tu fe, seguramente van a ser santificados por Dios porque van a conocer a Dios. Tiene que ver la fe. Pero este 5 hablaba de la gracia. Esa gracia que está relacionada con todo lo que Dios nos dio. Fíjate, 5 títulos del Señor aparecen en Isaías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 títulos que tienen que ver con su ministerio con nosotros, la acción de Dios con nosotros. Con 5 panes, Dios de comer a más de 5.000 hombres. 5 ministerios relacionados con el crecimiento espiritual de la iglesia. El apostoló, que algunos ponen apóstoles, pero es diferente porque son los enviados, podemos decir las misiones, porque apos es sacar afuera y teló es enviado. Así que apostoló o los apóstoles, de donde sale la palabra apóstol, son enviados. Recordemos que los apóstoles fueron los que conocieron al Señor, no hay más de allí, porque tenían un don especial y tenían que haber pasado 3 años con Jesús. Aún Pablo, para poder ser apóstol, dice que estuvo 3 años en el desierto, que lo llevó el Señor y le enseñó las cosas como vemos en Corintios, casi mismo, ¿no? Cuando enseña de la cena del Señor. Así que hoy no podemos tener un apóstol como eran esos apóstoles con todos los dones, porque fueron para un tiempo de iniciación de la iglesia. Pero sí tenemos los apóstolo, ¿vale? Que son aquellos enviados, los misioneros. Así que las personas que van a abrir un nuevo punto de misión o van donde todavía no llegó la palabra, ¿no? Abriendo puertas. Así que tenemos tenemos los profetas o los que enseñan la palabra de Dios, la profecía, tenemos los evangelistas, los pastores y los maestros. Y sobre estos pilares está basado el crecimiento de la iglesia. Evangelistas, aquellos que llevan la palabra del Señor, los maestros, estos que los agarran al que fue evangelizado y lo va a hacer crecer, ¿no? Se forman pastores o se forman personas que salen a alcanzar a otros. Y ahí tenemos los ministerios de la iglesia. Así que el 5 va a hablar siempre de la gracia de Dios. 318 veces aparece esta palabra referido a la gracia de Dios. Hasta 5 piedras agarró David para matar al gigante, ¿recordáis? Fue cerca del río y tomó 5 piedras. Le bastó una, pero 5, porque iba con toda la gracia de Dios. Buscaba la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Cuando vamos a buscar, cuando vamos a acercarnos a Dios, tenemos que entender que la gracia de Dios está ahí, al alcance de todos, pero está en una forma completa, porque habla de la plenitud de la gracia, de la inmensidad de la gracia. Pedro dice que tenemos la multiforme gracia de Dios. En algunos se expresa de una forma, en otros de otra. Hoy, en la escuela dominical, y te voy a citar de vuelta a Alex, que dijo, escriban 5, había más para escribir, cosas por las cuales podíamos agradecer a Dios o cosas que Dios nos había dado y que no merecíamos. No merecía la salvación, no merecía estar en el ministerio, porque somos indignos, no merecía una esposa como la que tengo, puse yo, no merecía una hija como la que me regaló, que es una bendición, y no merecía una iglesia como la que tenemos, que busca la sana doctrina y que ama a Dios y que nos permite estar aquí, lleno de personas que nos aman, espero, y que amamos. Eso sí puedo afirmarlo. Pero ¿no son 5 cosas que nos muestran la gracia de Dios? ¿Qué más necesitamos? Nada más.
El resto viene y va, son cosas circunstanciales que, bueno, sí, tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades y todo, pero si tenemos una iglesia que nos cuida, la iglesia habla de la gracia de Dios. Fíjate que dice esa palabra que usa tanto los unos a los otros, ¿no? Exhortar los unos a los otros, amados los unos a los otros, que en el griego es alelón. Me encanta y no sé por qué no ponen esa palabrita cada, porque la traducción literal es amados los unos a cada uno de los otros. Perdonaos los unos a cada uno de los otros. Exhortaos los unos a cada uno de los otros. O sea que tengo una responsabilidad con cada uno. Y no como pastor, sino como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Por tanto, eso lo tenemos todos. ¿O no dice, exhortando entre vosotros y hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales? Claro que sí. Pero cuando olvidamos lo que es la gracia de Dios, cuando olvidamos que somos sacerdotes y que este aceite nos unge, porque el aceite va a representar al Espíritu Santo, como vamos a ver, llenándonos, porque habla de la llenura, todo, porque Dios nos dio dones, nos dio un montón de cosas para servirnos unos a otros. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, quizás por no estudiar, o porque a veces no queremos aprender, no nos conviene. Hay cosas que no nos conviene aprender. A mayor conocimiento, mayor condenación. Y no nos conviene aprender porque somos tan egoístas que no queremos renunciar a lo que somos, tenemos y creemos ser, que algunos tenemos más alto concepto de nosotros que el que deberíamos tener. Pablo dice, ninguno lo tenga. Pero ¿qué sucede? Que no aprovechamos las oportunidades que Dios nos dio. Y pasamos desapercibidos unos a otros. Así que el 5 nos va a hablar de esta gracia. Pero vamos a ir viendo algunos en forma específica, hasta donde lleguemos. Dice que puse que el Espíritu Santo, o sea, que va a simbolizar la unción del aceite, ¿no? Al Espíritu Santo sellando, sanando, santificando, salvando del pecado y dando sabiduría. ¿Por qué digo salvando del pecado? Todos sabemos que el que salva es Cristo, ¿verdad? Pero sabemos que la salvación también tiene aquí que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación va a dar una salida. Para los que fuimos rápido, Corintios 5:17. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo es nuestra armadura. Es la que pone en Efesios 6. Es lo que nos va a cuidar para que no volvamos a caer en pecado una vez que somos limpios del pecado. Por eso digo que nos salva del pecar. Las 5 S del Espíritu Santo. La vamos a ver en este aceite, en cada una de las cualidades. Pero en primer lugar, y lo que tenemos en mayor cantidad, es la mirra. ¿Vale? La mirra. Y mirra viene de amargo. ¿Recuerdan? Del mara. Que eran las aguas amargas. Bueno, es la misma raíz. Aunque para nosotros suena diferente, en el hebreo suena muy parecido una palabra a la otra. Y tiene mucho que ver con la amargura. Yo puse que es una hierba que me llamó mucho la atención, que cuando la queman, larga un olor dulce y agradable. Pero si la muerdes o la usas para algo, amarga todo. Ahora vamos a ver qué significa esto y por qué. Cuando vi esto entendí que significaba o representaba el sufrimiento de Cristo. Algo amargo. Porque él mismo pidió, ¿no es cierto?, allí en Getsemaní y con grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque venía un tiempo de dolor. Era Dios, sí, pero él se había despojado de todo su poder como Dios. O sea que si se clavaba una espina le dolía. No es que por ser Dios iba a evitarlo. Y él sabía lo que se venía y venía toda la amargura y el dolor. Él sabía que en esa cruz iba a estar desamparado. Y en esa cruz gritó Elí, Elí, lama sabactani. ¿Recordáis? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre y el Hijo separado por única vez en toda la eternidad. Tiempos amargos. Pero fíjate que cuando la mirra se consumía, cuando se quemaba, el olor que desprendía era dulce, era agradable. Porque cuando Cristo se consumió en esa cruz por nosotros y por nuestros pecados, subió un olor agradable. Fue una ofrenda grata
a Dios. Porque cuando pasó por el juicio de la prueba, el olor que desprendió fue grato, porque era el único que podía limpiar nuestros pecados. Si yo habría pasado por eso, si yo habría tenido que salvarles y morir como Cristo, jamás, al pasar por el fuego de la prueba, por el fuego del juicio, habría alargado olor grato porque estaba cargado de pecado, pero Él no tenía pecado. Por tanto, pasó todo el trago amargo del sufrimiento, del Getsemaní, de esa semana de la pasión que vemos más o menos representada en algunas películas, algunas mejor y otras peor, pero ninguna va a representar lo que Cristo sentía por dentro. Ninguna llega. La amargura. Pero después venía el olor grato de la mirra, una vez que estaba quemado. ¿Por qué? Porque ascendía, tal como el cuerpo de Cristo ascendió cuando resucitó y pudo presentarse como olor grato a Dios. Y eso iba a representar la mirra en este aceite. La obra del Espíritu a través del dolor de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no hacía morada en las personas? Sino que venía y descendía, hacía una obra y después se iba. David en un momento ora, Señor, no me quites de tu Espíritu. En Sansón lo veíamos, uno de los jueces que veíamos ayer. Dice, y descendía el Espíritu de Dios y hacía, y el Espíritu de Dios se iba. En Gedeón, ¿por qué? Porque todavía el pecado no había sido quitado, era cubierto por la sangre de los sacrificios. Pero como Cristo lo quitó, ahora hay un olor grato. Y el Espíritu Santo ya puede sellarnos, puede ungirnos, puede llenarnos. Así que a través de la sangre de Cristo, a través del dolor de Cristo representado en la mirra. Es por eso que los magos le regalaron a Jesús oro, incienso y mirra. Hablando de su deidad, su humanidad y su sacrificio. Es por eso que la mirra representa todo lo amargo que puede ser el dolor y el sufrimiento, pero todo lo dulce que puede ser la gracia y la salvación ganada por el Señor. No solamente eso, sino que veo que la unción, o sea, este ungir, que era la representación de consagrar, de santificar, tiene un valor muy importante en nuestras vidas porque nos capacita para obedecer. Y yo decía, bueno, ¿cómo esto puede ser en mi vida? ¿Cómo, si la Biblia dice que yo tengo que ser imitador de Cristo, ¿cómo puedo ser esa mirra? ¿Cómo puede representar esa mirra en mi vida? Y cuando empiezo a entender los versículos y entiendo que tengo que morir como murió Cristo. ¿No es lo que representamos en el bautizo? En el bautismo, Romanos 6. ¿No dice la Escritura que habéis sido crucificados juntamente con Cristo? ¿No dice que tenemos que hacer morir el viejo hombre en nosotros? ¿No dice despojados del viejo hombre que está viciado? Claro, eso es amargo. Porque nos gusta. ¿Quién quiere renunciar a sus vicios? ¿Quién quiere renunciar a los placeres? ¿Quién? Y duele y a veces es amargo porque nos gusta. Proverbio dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso, pero su fin está en lo profundo del Seol. Y nos gusta y de repente te dicen, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque es para tu bien. Como cuando tienes colesterol alto y viene el médico y te dice, no puedes comer carne. ¿Imaginas eso para un argentino? Amargo, sufrimiento. Pero tienes que hacerlo para tu bien. Esto es lo mismo espiritualmente. Tenemos que renunciar a aquellas cosas que a nuestro espíritu carnal le gusta, esas pasiones desordenadas, la concupiscencia, como le llama Santiago, y hacerlo morir. Y más de una vez, ¡oh! Qué amargura, ¿no? Se están todos divirtiendo en el mundo. Que les importa nada la muerte, están detrás de un botellón o de cualquier cosa haciendo fiestas ilegales y todos se están divirtiendo y nosotros como cristianos no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Porque tenemos que mostrar nuestro amor hacia el prójimo cuidándolo. Y no podemos hacer lo que hacen los demás. No debemos. Los jóvenes que están allí estudiando y demás, más de una vez seguramente les invitarán a discotecas, a bares, a cigarrillos, a drogas y te dicen que eso está bueno. Y quizás para tu carne sí, pero no para tu espíritu. Y si eres hijo de Dios y eres consagrado a Dios, ni te acerques. Ni te acerques.
Porque Dios te sacó y pagó un precio por ti en la cruz, ese amargo de la mirra, lo pagó por ti, no para que sigamos viviendo de la manera que vivíamos antes, sino para que hagamos morir al viejo hombre, para poder presentarnos delante de Dios como elementos de santificación, como una parte de lo que va a hacer ese aceite cubriendo a otra persona, que el aceite es el Espíritu Santo, como dijimos, va a representarlo. ¿De qué más me habla? Efesios 4:22. En cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de sus concupiscencias, dice la Nueva Traducción Viviente. Me gustó porque suena más dura que la otra, ¿no? Que se corrompe siguiendo. Colosenses 3:9. No os mintáis los unos a los otros. Despojaos del viejo hombre con sus obras. Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, porque es idolatría. Y Dios quiere que tengamos solamente la adoración a Él. Este aceite no podía ser derramado en ningún otro altar, era una fórmula única que Dios iba a dar para ellos, y lo prive de usar en otro lado. El segundo elemento que usa a la mitad es la canela. Y la canela, no sé si habéis mordido canela. Pica, ¿verdad? ¿Y cuánto dura? Una vez me dieron un chicle de canela, me quedó picando la boca como 2 días seguidos, la lengua dormida. Porque va a hablar de firmeza y permanencia. La canela para ellos significaba firmeza y permanencia. Habla de un carácter. Y para un carácter tenemos que formar una disciplina. Y para una disciplina tenemos que ser firmes. Disciplina no es solamente golpear a alguien. La disciplina es lo que hacen los militares. Todos los días a las 5 de la mañana a correr, a hacer ejercicio. La disciplina es lo que hace un soldado de Cristo. Todos los días a las 5 de la mañana a correr para su devocional, prepararse, a hacer sus flexiones y sus abdominales espirituales, estudiando, orando y aprendiendo de la palabra del Señor para estar preparado. No podemos estar firmes si no estamos preparados. Y la canela habla de firmeza, habla de constancia. Una de las cosas que ponía en un contexto que estaba leyendo lo que significaba para un judío el tener canela, ¿no? En sus casas y demás como símbolo, y dice que les hace recordar el poder para formar una disciplina fuerte y constante en los hábitos que les llevan a crecer. En los hábitos que le llevan a crecer. Así que la canela iba a hablar del poder que nos da Dios para crecer. A través del Espíritu Santo, como decimos, a través de Dios, la llenura. Él no solamente nos capacita, sino que también nos da todas las herramientas para que sigamos creciendo, pero necesitamos una disciplina. ¿Sabes por qué estamos como estamos las iglesias alrededor del mundo? Porque los cristianos somos pocos disciplinados. Porque no hay firmeza en nuestras vidas. Somos inconstantes, y Santiago lo pone un poco más duro, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cada vez que empiezo algo y quiero abandonar, por eso digo que el Espíritu Santo nos ayuda, viene ese versículo a mi cabeza. El hombre de ánimo, y yo digo, cállate. Y lo sigue repitiendo, hasta que le dices, vale, no voy a renunciar, me voy a esforzar y voy a seguir. Y ahí la vocecita desaparece. Pero es bueno memorizar versículos, vas a ver que los trae. Pero tenemos que ser firmes y constantes, creciendo en el conocimiento del Señor siempre, trabajando en el Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. ¿Has visto cuántos versículos hablan de la constancia y del crecimiento constantes en el Nuevo Testamento? ¿Sabes por qué? Porque es lo que simboliza cuando estamos llenos del Espíritu, la capacidad de ser firmes y constantes. La capacidad de ser firmes y constantes. Ahora, como decíamos antes de que Dios use
al hombre exterior, tiene que cambiar el hombre interior. Por más canela que pongamos en casa para recordar nuestras disciplinas, si nuestro corazón no cambia, si seguimos amándonos a nosotros y a nuestro entorno y a las cosas que no agradan a Dios antes que a Dios, va a ser difícil. Pero cada vez que pongas la canela, los portugueses la tienen chunga porque usan canela para todo. Cada vez que pongas tu manzanita asada con canela en la tarta, recuerda, tengo que ser firme y constante para el Señor. Cada uno de estos elementos en el aceite, el olor, la fragancia que iba a largar, era para recordar. Eran ayuda para ellos. Imagínate, estaba todo untado con esto. El olor de estos elementos estaba en todo el tabernáculo, continuamente recordándoles. Firmes y constantes. Disciplina. Firmes y constantes. Y es lo que tenemos que hacer. Firmes y constantes. La acacia, la palabra hebrea para acacia significa doblarse hasta el suelo. Nosotros traducimos en español casia, pero la que usa en el hebreo es doblarse hasta el suelo. Y como veis es una planta que es bastante flexible, está llena de flores amarillas y se sacaba la corteza, ¿vale? Es parecida a la canela como se trabaja. Pero ¿sabes qué hablaba de esta acacia? De la humildad y la humillación, la sumisión, hasta el suelo. Doblarse hasta el suelo, pero tenía una particularidad que me gusta y por eso creo que la han elegido. Es una de las plantas más flexibles. Casi puedes agarrar el tallo, aunque sea grueso, y doblarlo que no quiebra. Pero cuando se levanta como un látigo. Se usaba incluso para hacer algunos tipos de arcos o reforzar arcos y demás por la fuerza de volver. Porque sabes que tiene esa particularidad. Cuando vuelve, después de haber estado en el suelo, ¿sabes qué hace? Suelta todas las semillas y las esporas. Y me está diciendo que me calle. Y se multiplica. Y se multiplica. Y yo decía, claro, después que uno está, ¿se acuerdan del aceite de las lámparas? Y que teníamos que llegar al altar de incienso con oración antes de llenar las lámparas, antes de preparar las lámparas, o cuando íbamos a preparar las lámparas y cuando íbamos a encenderla para poder alumbrar. Bueno, aquí tenemos que ser como la acacia. Doblarnos en adoración a Dios, postrarnos reconociendo quién es Dios en medio de la adversidad, porque la planta se tuerce en medio de la adversidad, del viento, pero cuando vuelve con más fuerza, reproduciéndose. Y cuando nos levantamos con la fuerza para poder predicar el Evangelio porque hemos estado en la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo nos llena y nos da esa fuerza para reproducirnos, para desparramar la semilla de la palabra por donde haga falta. Pero si no recordamos eso, que tenemos que doblarnos delante de la presencia de Dios y llegar al suelo reconociendo lo poco que somos, ¿cuánto Dios va a usar de nosotros? ¿Cuánto? Si vamos altivos. ¿Y sabes qué pasa con los altivos? Con los que van muy rígidos. Lo mismo que pasó con todos los árboles que no están preparados para la tormenta aquí. Quiebran, se rompen, se despedazan, se desgajan. Y así es nuestra vida cuando no tenemos la sensibilidad de humillarnos delante de Dios. Cuando no tenemos la flexibilidad de arrodillarnos y postrarnos delante de Dios reconociendo quién es. La tormenta nos quiebra. Nos rompe y después tienen que repararnos, podarnos y tratar de salvarnos. Pero si nos convertimos como la acacia para dar un olor fragante a Dios, ¿sabes qué? En cada tormenta nos levantaremos con más fuerzas. Cuando seamos humillados delante de Dios, nos levantaremos con más fuerzas para reproducirnos. Por eso es que hay tanta. La acacia tiene una hermosa particularidad, que es que llega hasta lo más bajo. Representa la adoración, la humildad y la sumisión al Señor. Tal como Dios quiere, ¿no? Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Que seamos fortalecidos con el poder de su fuerza, aún allí cuando vemos nuestra debilidad. La acacia parece que no puede soportar el viento, sin embargo, la soporta mejor que cualquier otro árbol. No porque se mantenga rígido ante el viento, sino porque se dobla y el viento no puede quebrarla. Cuando veía esto, digo, la acacia es una especie de Rocky. ¿Habéis visto la película Rocky? Yo no sé cómo lo ponen a pelear. Porque el tío es una máquina de recibir. O sea, no tiene técnica, no tiene nada. Solo recibe y aguanta.
pero queda hecho pedazo, ¿verdad? Se quiebra. El orgullo italiano, como ponen en la película. Sin embargo, la acacia no. La acacia se dobla, ¡pum!, como los muñecos esos, que les pegas y se levanta, se les pega y se levanta, le pegas y se levanta, y no se cansan nunca. Y si te golpean, te humillan y todo demás, y tú vas a Dios en adoración, postrándote, reconociéndote que no somos nada, cuando nos levantamos, siempre nos levantamos con más fuerza. Y nos vamos a empezar a multiplicar. Hay un elemento más, el cálamo. Y el cálamo es como una caña. Ahí lo puse. ¿Dónde está? Aquí. Algunos le llaman tipo la totora, no sé si se conoce ese, que es como tipo un junco, pero que en el medio se hace una caña gruesa con una flor roja, de donde se saca la semilla esta que se quemaba y se hacía la especie de incienso. Cálamo. Dice que tiene un olor y un sabor parecido al jengibre. Representa la autoridad, la caña, y el reconocimiento de la autoridad. Y lo toman así como símbolo porque donde está la flor se pone al medio, pero todas las hojas están alrededor, dobladas. Entonces toman como símbolo de autoridad. Y esto nos recuerda de que no solamente tenemos una autoridad superior, sino que Dios nos dio una autoridad a nosotros, como sacerdotes, en nuestro hogar, pero para hacer lo correcto, no para abusar de ellas. Y siempre que estemos sujetos a la autoridad de Cristo, sujetos a lo que Dios quiere, sujetos a la ley de Dios, podemos avanzar. Puse que representa que debemos estar bajo la autoridad y la sumisión a la palabra de Dios. ¿Y qué significa estar bajo la autoridad y la sumisión a la palabra de Dios? Que no negociamos. Eso significa. Que no vas a negociar ningún principio. La Biblia dice, esto es pecado y para ti va a ser pecado. No lo vas a minimizar. Bueno, pero no es tan grave como el otro. Bueno, pero se puede acomodar. Bueno, pero después le obedezco. Si la palabra de Dios es tu autoridad, le obedeces. Yo me acuerdo, ahora se ha perdido esto y tendríamos que volver. Yo sé que algunos me van a criticar, además cuando lo escuchen después. Pero yo me acuerdo de mi abuelo, el abuelo Juan. Te miraba y mira que lo quería, mi abuelo favorito. Me pasaba los días con él, porque yo me crié más con mi abuelo y mi padrastro, bueno, todo ese lío que tuvimos en casa. Pero tú estabas haciendo algo. El abuelo Juan tenía los ojos bien azules. Y él estaba mirando el noticiero y si quería que hagamos silencio, la abuela hacía así. Y nos mirábamos con mi hermana y nunca nos pegó, nunca nos dijo nada. Pero tenía una autoridad y salíamos por la puerta. Como cuando reto a mi perrito, cuando lo entre la pena, a jugar a otro lado, no molestar al abuelo. Pero también nos pedía algo y a correr. La abuela decía, ¿puedes ir a comprar el pan? Y era dejar todo para ir a comprar el pan. No era, cuando llegue el comercial, dentro de un rato, después voy. No, era obedecer. Y con la palabra de Dios hacemos eso. Dios nos pide, bueno, después lo hago. Deja esto, bueno, más adelante, total soy joven. O sea que yo no tengo tiempo. ¿Qué es eso? Desobediencia. Es no reconocer la autoridad, pero quieres estar lleno del Espíritu, porque quieres la unción en el aceite, quieres la unción del Espíritu, quieres estar lleno para que los frutos del Espíritu se vean en ti, para poder ejercitar tus dones al máximo, pero no quieres obedecer. ¿Cómo lo hacemos? El cálamo. Y lo último, el aceite de oliva. Aquí en España, el oro verde que le llamamos. Qué rico, ¿verdad? El que hacen ahí en mi pueblo, buenísimo. Y qué bueno que es y cuántas propiedades tiene. Vitaminas, omega 3. Es una de las cosas más sanas que tenemos. Y no solamente es sana cuando lo consumimos, sino que cuando nos rocían, sana. Es antiséptico, protege las heridas. Dicen que ayuda al cabello. Yo no me lo he puesto todavía, pero me haría falta, sobre todo en esta parte de aquí.
Pero veo que muchas se pasan aceite de oliva en el pelo y... ¿Por qué tienes el pelo así? ¿Por qué? Porque tiene muchas cualidades y Dios escogió este aceite por eso. Porque nos revitaliza, nos da vida, porque nos hace bien, porque nos ayuda. ¿Y sabes qué? Ese aceite es el Espíritu Santo cuando entra en nosotros. Representa la unción del Espíritu, representa la llenura del Espíritu. No solamente ser sellado, no solamente tenerlo porque lo podemos entristecer como los que no tienen esperanza. ¿Sigo por la Escritura? Esto es para recordar que tiene que ser visible en nuestras vidas. Porque ellos eran rociados con este aceite, eran untados, ¿sabes? Los sentaban allí y le vaciaban este aceite y quedaban brillosos. Y con todo este perfume y este aroma que les recordaba todo lo que Dios había hecho por ellos, pero también lo que ellos tenían que hacer para Dios. ¿No es lo que hace el Espíritu Santo hoy en nosotros? Nos recuerda todas las cosas. Nos dice el Señor, cuando se va es necesario que yo me vaya para que Dios envíe a un consolador, al Paracletos, aquel que los va a ayudar y que os recordará todas las cosas. Pero ¿qué hacemos con el aceite de la unción? ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? Hacemos como yo. No me hables ahora, estoy ocupado. Esto, bueno, está bien, sí, me dices que está mal, pero después. Voy a dejar de hacer esto. Total, no pasa nada, no, ser de doble ánimo es un día, mañana retomo. Y con nuestra vida espiritual hacemos lo mismo que con nuestra vida física. Empezamos a ejercitarnos al gimnasio, abandonamos a los 15 días. Empezamos una dieta, la dejamos. Entonces empezamos nuestro devocional, lo dejamos. ¿Y el control del espíritu qué? ¿No dice que nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio? ¿Por qué no lo usamos? Porque olvidamos. Olvidamos que somos sacerdotes. Olvidamos que fuimos ungidos por Dios para una misión. Representar a Dios. Ser la imagen de Dios. Llevar el mensaje de Dios. Pero vivimos tan ocupados. En resumen, puse que el aceite, la fórmula que podríamos usar hoy para el aceite, si tuviéramos que preparar este aceite que estaríamos en esa época, necesitaríamos la guía del Espíritu. Tú pones los gramos que quieras, 6 kilos, 7 kilos, ¿vale? Obediencia a pesar del sufrimiento, sumisión a su voluntad y aprender a gozarme en la palabra, en la justicia de Dios. Evaluar y filtrar todo a la luz de la Escritura y humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Así nos exalta cuando fuere tiempo. Vamos a dejar aquí. Nos queda el incienso. Solamente os voy a mostrar algo para que quede bonito. Lo tenía preparado, pero se va a hacer mucho y prefiero hacerlo la próxima. Teníamos el aceite de oliva, el incienso. Hay dos cosas que se van a usar como incienso, que era lo que se ponía allí, ¿no? En el altar, porque va a hablar de la preparación de estos elementos. Dice el incienso puro, ¿vale? La palabra lebona en el hebreo, que es lo que se usaba en el culto y eso. Y después está la segunda palabra, que es el ketorá, que es el incienso ya elaborado. Porque muchas veces vamos a ver el incienso se sacaba, es una resina que sale de una planta. Pero el elaborado era cuando ya estaba procesado y mezclado con los demás elementos. Y vamos a ver cómo Dios va a mezclar distintos elementos en nuestra vida para que nuestras oraciones sean un olor fragante. Pero eso lo vamos a ver la próxima. Vamos a quedarnos con el aceite. Y que esta semana el desafío es que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Que podamos recordar toda la obra completa de Cristo en la cruz a través de Él, para que Él pueda cambiar nuestras vidas. Recuerda, si fuiste salvo por la sangre de Cristo, si Cristo entró en tu vida limpiando tus pecados, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Los frutos del Espíritu y la obra del Espíritu en tu vida tienen que ser evidentes, tienen que ser tangibles, palpables, esa es la palabra. Gracias. ¿Sabes? Cuando rociaban a los sacerdotes, iban oliendo
al aceite con todas las especias por donde iban. Una vez, te voy a contar, aunque después me puede costar la vida, caminando por allí. Íbamos caminando por ahí y encontramos una casa que vendía las esencias y todo para armar sus perfumes. Y mi esposa, fan de la canela, compró para hacer ahí, le explicaron gotitas de esto y empezó a echar gotitas de esencia de canela, ¿no? Todo olía a canela. Por semanas mi casa olía a canela. Se ponía el perfume ese y tú sabías que venía Ruth. Cuando salía de casa tú estabas en la iglesia y si había viento de aquel lado lo sentías. ¿Has visto cuando pasan que tienen ese perfume, esos aceites aromáticos y pasan caminando y vienen de lejos y lo sientes? Y dices, qué agradable, ¿verdad? Pues eso tiene que ser nuestras vidas. Olor fragante a Dios, pero que quede en el entorno para que sea visible, para que otros, mujeres, los hombres lo hacemos menos quizás, bueno, algunos no, algunos no. Pero cuando sientes un buen perfume, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vas y preguntas, ¿verdad? ¿Qué perfume es? ¿Cuál es ese? Qué precioso que sería que la gente te diga, ¿qué es ese perfume que tienes? ¿Por qué hueles así? ¿Sabes por qué? Porque fui rociado con el aceite de Cristo. Porque fui cubierto por el Espíritu Santo y mis obras huelen a Dios. Mi vida huele a Dios, mi entorno huele a Dios. La gente quiere saber cuál es la marca y la marca es Jesucristo. La cruz, la unción, la bendición de Dios, la gracia de Dios. Ponle perfume, la gracia. ¿Qué perfume usas? La gracia de Dios que llegó a mi vida. Y que te digan, ¿dónde lo compraste? Mira, es gratis. Ya pagaron el precio en la cruz. Solamente tienes que acercarte al que te da la muestra. ¿Sabes quién es? Jesucristo. Y le prediques el evangelio. Y cuando llegues allí le digas, pero sabes, este perfume tiene una condición. Si se mezcla con el perfume del pecado, huele mal. Hay que quitar el otro. Deja que Cristo te lave y te ponga el perfume de su gracia nuevo. Y que la gente vea a Cristo en nosotros. Vea la obra del Espíritu en nosotros. Vea nuestros dones a flor de piel. Eso es la unción de aceite. Y eso es lo que tenemos que lograr en nuestras vidas. ¿Te animas a empezar el desafío? De empezar a oler como Dios quiere que huelas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en cada uno de estos elementos que usaste, Señor, fueron precisos. Cada uno, Señor, tiene un significado especial en la vida de los hebreos y tiene una vida especial, un significado especial en nuestra vida. Señor, que realmente podamos aprender, podamos oler a ti, podamos, Señor, ser cubiertos por esta gracia tan grande, Señor, por estos elementos que todo el mundo quiera tener lo que nosotros tenemos, quiera oler como olemos, porque quiera acercarse a ti, Señor. Y que este sea el medio para llevarlos a ti. Para decirle, te voy a presentar al mejor perfumista, al que dio la fórmula de este aceite. Y es Dios, es Cristo. Que con su espíritu pueda hacer que tu vida, a pesar de lo que esté pasando, huela bien. Gracias, Dios, por ello. Gracias por ayudarnos a crecer. Gracias por salvarnos y no abandonarnos, sino darnos de tu espíritu para que nos ayude en el día a día. Y Señor, esperamos estar a la altura. Que podamos humillarnos, Señor, para renunciar a lo que somos y que tú seas en nosotros. Que otros puedan oler y verte a ti, Señor, y no a nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, tomemos ese desafío, cada uno de nosotros en nuestras vidas. Que ese perfume sea por todos sitios que vayamos. Damos gracias a Dios. Ponemos este tiempo de despedida en su nombre y que sea Dios llevándonos a nuestros hogares. Amén.
Señor, te damos gracias porque por todo este tiempo que hemos estado reunidos, Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido aquí, Señor, que vayamos, Padre Santo, fortalecidos en tu gracia, con esa misericordia tan grande que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que cada día, Padre, vayamos creciendo, Señor, como tú eso esperas de tus hijos, siempre humillados a ti, jubilosos, dándote gracias en todo momento, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que muchos vivimos y tenemos a diario, Señor, pero tú estás ahí, presente para guiarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para bendecirnos. Gracias por todo, Señor, y que te pido por cada uno de mis hermanos que van de vuelta a sus hogares, a todos, que tú seas bendiciendo y que esta semana, Señor, sea llena de lluvia de bendiciones, Padre Santo, y que la próxima semana cuando nos juntemos vengamos gozosos a ti, Señor, como siempre, a darte las gracias por todo lo que tú nos das cada día. Te doy gracias en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.